Gracias, presidente, y buenas tardes a todas las personas que estamos aquí. Intervengo para fijar mi posición sobre este tema tan importante que ahora nos ocupa. Antes de exponer los argumentos sobre los cuales sustentaré mi voto, obviamente a favor de este proyecto de protocolo con algunas otras modificaciones, quiero compartir con ustedes algunos datos que resultan importantes para entender el contexto en el que las personas trans viven en México, y de ahí la relevancia de aprobar un protocolo que genuinamente les garantice el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación. Una organización europea conformada por personas transgénero y transexuales reportó en su último informe que hasta noviembre de 2017 nuestro país ocupaba el segundo lugar a nivel mundial en asesinatos a personas transgénero. Según esta organización, de enero de 2008 al 30 de septiembre de 2017, en México han ocurrido más de 2.609 crímenes de personas transexuales. La Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio y Homofobia señaló en su reporte más reciente que en los últimos 19 años más de 2.200 personas trans, transvesti, transgénero y transexuales fueron asesinadas en México. Estos datos revelan que las personas trans se enfrentan a un contexto de violencia estructural que en muchos casos propicia que abandonen su hogar y el sistema escolar y que también carezcan de oportunidades laborales y no tengan acceso a los servicios de salud. Estas situaciones nos llevan a plantear una pregunta de la mayor importancia: ¿cuál es la trascendencia de este protocolo? El protocolo que hoy se somete a nuestra consideración, con las adiciones que formuló el presidente del Consejo General y algunos otros compañeros, es un instrumento que garantizará a las personas trans el ejercicio de los derechos político-electorales y la participación efectiva en la vida política de este país ante el contexto de violencia, discriminación y desigualdad que viven a diario. Este protocolo tiene como objetivo central contribuir a eliminar de manera progresiva las barreras normativas y culturales desde dos aristas. La primera, desde los instrumentos legales que les garantizan a las personas trans su participación política en los comicios electorales, y la segunda, quizá la más importante, generar un cambio cultural en donde la identidad de género y las expresiones de género no sean motivo de discriminación y se incluya, se reconozca, se respete y se visibilice a la población trans como parte de la sociedad mexicana. No se puede hablar de democracia cuando algunas de las personas que forman parte de una sociedad no son reconocidas e incluidas como parte de ella por ser distintas a la mayoría de la población. Es una obligación de los estados democráticos implementar los mecanismos necesarios para que todos y todas los miembros de una sociedad estén reconocidos e incluidos en la vida política del país. El protocolo que está a discusión precisamente es una guía que establece diversas directrices de forma clara y orienta acciones para garantizar el ejercicio del voto libre y secreto de las personas trans. Este protocolo me parece que es un avance significativo para adoptar las medidas tendientes a garantizar el voto de las personas trans, y entre ellas resaltaré algunas. Primero, como ya lo han señalado, se está diciendo en el protocolo que todas las personas ciudadanas trans podrán emitir su voto el día de la elección, y que en ningún caso la discordancia entre la expresión de género del o de la votante o bien de la fotografía de la credencial para votar con el nombre o el sexo, hombre o mujer, asentado en ella, podrá ser causa para impedir el voto. Y eso me parece que es un avance muy importante. Pero además de esta medida, existen en el protocolo otras muchas que se llevarán a cabo el día de la jornada electoral, y también el protocolo cuenta con otras medidas relacionadas precisamente con la capacitación de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, con la elaboración de un tríptico y un cartel, con la elaboración también de una campaña de difusión que evite cualquier acto de discriminación para la población trans.
Todas estas medidas deberán respetarse, ya que están dirigidas a capacitadores y asistentes electorales, supervisores, funcionarios de casilla, representantes de los partidos políticos o candidaturas independientes, observadores electorales, ciudadanas y ciudadanas electores. Y yo solamente tengo una observación. En lo concerniente al numeral 8 del apartado 5.1 de la jornada electoral, que señala que corresponde a cualquier persona presente en la casilla dirigirse a todas las personas electoras por su nombre completo, comenzando por sus apellidos como aparece en la credencial para votar. Yo sugiero que se diga mejor dirigirse a todas las personas electoras por sus apellidos como aparece en la credencial para votar, y que solo en caso de que varias personas registradas en la lista nominal de electores tengan los mismos apellidos, entonces será necesario dirigirse a la persona electora por su nombre completo. Creo que se puede modificar la redacción que está en el proyecto y migrar a esta redacción que se propone, y precisamente también para evitar algún tipo de discriminación en relación con las personas trans. Y también entregaré a la Secretaría Ejecutiva una serie de anotaciones en relación con el acuerdo para que se vaya modificando y se entienda de mejor manera qué es lo que se está buscando precisamente con la aprobación de este protocolo. Y también aprovecho la oportunidad para reiterar que el INE es una institución incluyente, que tenemos todo el interés de trabajar con las personas trans, que estaremos siempre trabajando de manera conjunta. Y también aprovecho la oportunidad para agradecer a todas las personas involucradas en la elaboración de este protocolo por sus ideas, por sus aportaciones, por sus observaciones y por toda la reflexión que nos llevaron a hacer. Y también quiero hacer una mención especial de las siguientes personas que se encuentran aquí presentes en esta sesión: Marbella Rubí Ortiz, Valentina Telema, Manuel Oropesa Flores, Gloria Virginia Davenport Fentanés, Diana Sánchez Barrios, que están aquí presentes en la sesión. Y también agradezco a Leal Dana González, Erwin Francisco Arriola, Paloma Reyes Cruz, Italia Uribe, Leonardo Alberto, María Luisa y todas las personas que con sus ideas, con sus aportaciones han logrado enriquecer este protocolo. Y también hago un reconocimiento especial a Luisa Rebeca Garza López, nuestra vocal de capacitación en el estado de Oaxaca y querida amiga, por todas sus aportaciones y observaciones. Y muchas gracias a todas y todos ustedes, y de verdad ojalá que este protocolo se apruebe y también tomen en cuenta las propuestas que estamos formulando. Muchísimas gracias, señor presidente.